8:37, ya estamos listos para analizar la agenda económica que trae Nicolás Paut. Nico, muy buenos días. Muy buenos días, Caro, Fernando, y a todas las personas que nos están viendo en sus casas y escuchando a través de cnnchile.com, acá en CNN Chile Radio Online. Hay un ítem que es siempre un tema muy fuerte de discusión para quienes viven en comunidad. Los gastos comunes. Yo pensé que se otra cosa. Dentro de todo. En comunidad, no sé, el amor libre pensé de repente. No. ¿Estás pensando en ese tipo de comunidad? Ese tipo de comunidad, un resabio, Esa es para una agenda resabio hippie de uno. Una agenda hippie, una agenda más liberal. Claro. No, pero el tema de los gastos comunes, para quienes viven en comunidad, para quienes han sido parte de directivas o las han liderado, saben que es muy complicado de abordar, y sobre todo cuando hay alza en los gastos. Bueno, para todas las personas que nos están viendo y escuchando, les cuento que las alzas en las cuentas de la luz no solamente nos van a impactar a nosotros como clientes individuales, también para quienes vivimos, y lo digo con propiedad, vivimos en comunidad, porque según un estudio de edifito.com, las alzas en las cuentas de la luz que ya empezaron a regir van a hacer que los gastos comunes suban en promedio en el país 3,6%. Chuta. Eso es una alza importante, es casi como un alza producto de la inflación en un año normal. Así de importante va a ser. Como digo, es un estudio que hizo edifito.com, y acá en el estudio está con nosotros Guillermo Márquez, que es el gerente de tecnología de esta plataforma. Guillermo, gracias por estar con nosotros en CNN Chile Radio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hola, Guillermo. Sería muy importante también que nos cuentes qué es lo que ustedes hacen en edifito.com y también cómo obtienen esta información. Bueno, edifito.com es una plataforma que tenemos hoy día más de 6.000 edificios que les proveemos toda una solución para la gestión y administración de los edificios. O sea, todo lo que es la generación del gasto común y toda la información de lo que se cobra mes a mes se administra ahí. ¿Okay? Entonces, nuestros principales clientes, edificios, condominios de casa, inclusive locales comerciales. Y nos usan los administradores fundamentalmente. Entonces, tenemos mucha data en la cual hacemos estudios respecto a los impactos que pueden tener estas distintas noticias. O sea, ustedes tienen 6.000 clientes. Cuando uno habla, por ejemplo, de las encuestas que hacen preguntas a 1.000 personas, acá ustedes tienen 6.000 clientes, ustedes tienen una masa crítica muy importante para determinar distintos fenómenos relacionados a los gastos comunes. Entremos directamente en materia. ¿Cómo llegan a este cálculo de que, debido al alza de las cuentas de la luz, los gastos comunes en promedio en el país subirían 3,6%? Bueno, primero tenemos que entender la composición del gasto común. La Muy composición del gasto común, más o menos en un 50%, es costos de personal, de recursos humanos, el conserje, la gente de aseo, todos los que nos ayudan a que uno en el edificio pueda vivir tranquilo, pueda llegar a disfrutar del edificio. Otra de las componentes que es bien importante, todo lo que es el pago a proveedores, perdón, y todo lo que son los servicios. Dentro de los servicios, la componente eléctrica es uno de los más altos, todo lo que es el consumo de los ascensores, todo lo que es las luminarias, todo eso. Dentro de ese consumo está en promedio más o menos un 8%. Ese 8%, por ejemplo, un gasto común promedio de un edificio promedio está en torno a los 10 millones, por lo tanto son cerca de 800.000 pesos que se paga en luz. Un aumento en ese ítem le pega un 3,6% en el gasto común en promedio en la región metropolitana, y disgregado, digamos, por distintas comunas o sectores. Por ejemplo, en los sectores más ponientes, la componente de electricidad es mucho más alta que en los sectores más orientes. En los sectores más orientes es más alta la componente de recursos humanos, ¿ya? Entonces, en ese caso, en ciertas comunas va a pegar mucho más que en otras comunas. En porcentaje de incidencia en el precio final del gasto común. Correcto, es correcto. Y hay regiones, lo sabemos, donde las alzas de la luz van a ser más significativas que en otras. El caso de Atacama es tremendo. O sea, me imagino que las comunidades en Atacama y los gastos comunes y los edificios en las ciudades de esa región van a subir. ¿Cuánto? ¿Tienen ese cálculo por región o no? Hay sectores y comunas en que va a subir cerca de un 8%. Cerca de un 8%, cuando el Sí. promedio es 3,6%. Sí. Lo que pasa es que en Santiago se concentra la gran cantidad de edificios. En regiones hay bastante menos edificios, por lo tanto, la incidencia que tiene además la componente de
electricidad en el gasto común es un poco menor. ¿Y la región de Viña y Valparaíso? Ahí también hay hartos edificios. Hay hartos edificios, es bastante parecida a la región A la región metropolitana. metropolitana. Perfecto. Estamos conversando con Guillermo Márquez, que es gerente de tecnología de edifito.com, sobre el alza de los costos de los gastos comunes por la luz. ¿Desde cuándo se empezaría a aplicar, entendiendo cómo funcionan los cobros de los gastos comunes? Porque eso depende del acuerdo que haya en distintas comunidades. Hay algunas que lo hacen trimestralmente, la actualización de los gastos comunes, hay otras que no se complican tanto y lo hacen una vez al año, algunas lo hacen indexándose únicamente a la inflación del año anterior, pero en general, ¿cuándo empezaría a verse esto? En general, yo diría que cerca del 90% de los edificios, el gasto común es una componente respecto al gasto del mes anterior. O sea, se cobra no por presupuesto, sino que lo que gasté en el mes, que más o menos se gasta siempre lo mismo, digamos. Por lo tanto, esto se va a ver reflejado ya en el gasto común de julio, donde ya va a haber una tarifa y eso vamos a empezar a pagarlo en agosto, septiembre, porque siempre tiene un pequeño desfase porque se espera que se cierren el gasto del mes para poder generar el mes siguiente. Por lo tanto, hay que ver el consumo de julio y ya va a ser aplicado hacia agosto. Entonces esto va a subir 3,6% inmediatamente, pero cuando se apliquen las posteriores alzas, esto va a seguir subiendo. Por supuesto, a seguir subiendo. Esto es muy importante porque cuando yo vi el informe que ustedes presentaron en edifito.com, hacía referencia a algunos condominios que actualizan anualmente. Y yo tenía la duda si esto significaba el aumento por inflación, pero esto no es el aumento por inflación, esto es únicamente por cuenta de la luz. Sí, este aumento es solo por el aumento en la cuenta de la luz del porcentaje, un porcentaje bastante alto, porque los edificios caen en el último tramo, digamos. Las cuentas que pagan son cuentas altas, por lo tanto caen en los tramos superiores de los aumentos y eso les va a pagar en esos porcentajes. Y es mes a mes, digamos. O sea, esto lo vamos a sentir todos los meses. Hay edificios que le va a aumentar a cada persona, si esto lo dividimos por la colilla que paga cada uno, en torno a los 3.000 pesos, pensando en una persona que puede pagar hoy día 50.000, 60.000 pesos en ciertas comunas, va a pasar a pagar 63, 64.000 pesos. Sí, hay un montón de cosas. Yo vivo en un edificio de departamentos, por lo tanto tengo mi Paga gastos comunes. paga gastos comunes, pero hay una serie de otros costos que a veces se vienen en ese tipo de, por ejemplo, estacionamiento, que se paga dentro de la cuenta de gastos comunes, viene el pago de estacionamiento, pero no es un gasto común. Alguien te lo arrienda, ese al que le tocó. Después tú tienes situaciones en el ámbito de los gastos comunes que es interesante. Por ejemplo, ¿cuándo se toma la decisión de empezar en los edificios que tienen calefacción central? ¿Cuándo se toma la decisión? Siempre se empieza a aplazar, porque sabes que eso... ¿De cuándo se genera- prende? Claro, cuando se prende Claro. la calefacción. agua Hoy día está funcionando porque hace frío. Pero hay una serie de decisiones que hay que tomar que implican un aumento durante, particularmente el invierno, en el gasto común. Y ponerse de acuerdo. Bueno, son dos temas súper relevantes en el tema de los gastos comunes. Cuando uno vive en un edificio tiene que entender que estamos en una comunidad. Y Claro. todos aportamos ahí. Ahora, esta comunidad designa un comité de administración. Los que finalmente tienen la responsabilidad, inclusive la responsabilidad civil, es el comité de administración que delega en el administrador la ejecución. Por lo tanto, esas decisiones tienen que ser tomadas a nivel de comité de administración en representación de todos los copropietarios. Al final, el edificio es casi una empresa chiquitita, digamos, pero sin fines de lucro. Por lo tanto, todo lo que pase ahí nos afecta en el convivir. Entonces, esas decisiones habitualmente en asambleas de comité se toma la decisión de cuándo se inicia o cómo se va modificando y eso, ciertas cosas tienen que ser, por supuesto, ratificadas en las asambleas anuales. Y ahí la invitación es que se participe en la asamblea. Hoy día la participación es menos de un 30%. Entonces, mucha gente le da flojera ir, no quiere, y ahí se toman ciertas decisiones que al final, oye, yo no estaba de acuerdo. Bueno, pero si uno no participa, por supuesto que no va a tener voto en esa asamblea. Guillermo, con lo que dice Fernando, por ejemplo, en la decisión de prender la calefacción, me imagino que con estas alzas en las cuentas de la luz van a haber hartos vecinos que van a querer cortar la calefacción apenas empiece a subir la temperatura de manera más constante.
Sí, bueno, en general las calefacciones centrales de los edificios son más bien calderas A gas. Calderas a correcto. gas, sí. Por lo tanto, la decisión ahí no le va a pegar mucho en este caso. Hoy día hay muchos edificios que son full electric Full eléctrico. y esos edificios tienen calefacción individual eléctrica en cada uno de sus unidades. Por lo tanto, son pocos los que hemos visto que tienen una caldera eléctrica a nivel central. No, pero para compensar. Sí, Si nos va a subir la cuenta de la luz, ya, No, entonces es que- ahorremos por este otro lado. Claro. absolutamente, porque además el tema del aumento del sueldo mínimo también nos va a pegar en el aumento, digamos, que a partir de ahora son 500.000 pesos, si bien en muchos condominios se paga el sueldo mínimo más algunas horas extras, por lo tanto también nos va a afectar ese ítem. ¿Y tienen estimación al respecto? Porque eso también partió desde este lunes. Eso va a pegar en torno a un 4%. O sea, tenemos dos ítems, que es cuentas de la luz y salario mínimo, que sumado entonces, en promedio, empezaría con los gastos comunes desde este mes, 7,6%. Exactamente. A partir de agosto, el gasto común de julio que vamos a pagar en agosto, vamos a tener un alza en torno al 7%. Yo tomo esto con propiedad porque estoy en directiva de gastos de ¿Ya? condominio y quiero preguntarle por otro tema, Guillermo, la morosidad. Tremendo. Tremendo, porque ahí es muy, muy complicado. Las leyes son sumamente confusas respecto a cómo uno puede exigir a los pares, que son los vecinos, que paguen los gastos comunes. Y quiero preguntarle cómo están las morosidades en esto, porque por experiencia digo que está siempre un poco la mitad de los vecinos son los En que mora. están al día, o como Claro, tú la dices, mitad en la mora. mitad en mora. Y eso es un problema, y sobre todo cuando hay que anunciar que se van a subir los gastos comunes, como tú mismo decías, cuentas de la luz y salario mínimo específicamente desde ahora. Correcto. Bueno, el tema de la morosidad es un gran tema, pero hay que entender dos tipos de morosidades. Nosotros seleccionamos en dos tipos. Una es la morosidad, que es la morosidad que se atrasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, que esta morosidad, digamos, que comillas es como la bicicleta que están haciendo, que se demoran en pagar. Pero finalmente terminan pagando. Antes de los 3 meses terminan pagando. Los que pasan ya más de 3 meses a 5 meses, eso está en torno al 5%. El resto de la morosidad de este tipo de bicicleta está en torno al 30%. Hay minutos que ha bajado al 26%, pero se mueve hoy día más o menos en el 30%, que es 1 de cada 3 no paga, digamos. Y eso, por supuesto, complica la administración del edificio. Entonces, en estos casos que son más críticos, ahí es donde sí existe hoy día en la ley ciertas hay artículos que nos permiten actuar. Por ejemplo, el corte de ciertos suministros, por ejemplo, electricidad, telecomunicaciones y otros suministros, el agua no se puede, que permitirían hacer eso. Pero se tiene que cumplir además ciertos requisitos para poder hacerlo. Por lo tanto, aplicarlo tiene que ser un comité y una administración bien ordenado y que tenga todo en regla para que lo pueda aplicar y efectivamente Ahora, poder hacer. tú tocaste un tema muy interesante que lo voy a plantear de la siguiente manera. ¿Es lícito lo que se hace en muchos edificios cuando en el ascensor te colocan un panel que dicen morosos? Y entonces tú ves exactamente qué departamento deben y de repente tú notas que hay departamentos que tienen una deuda gigantesca. Correcto. Es muy buena pregunta. Pero es exponerlos públicamente, digamos. No es lícito. Ya, la información del edificio es privada a los propietarios del edificio. Los ascensores son zonas públicas, por lo tanto pasa gente delivery, hay visitas, hay gente que no tiene por qué enterarse de esa información. Por lo ¿Es tanto, ilegal? es ilegal porque no puedo exponer la información privada y eso cae en la ley de protección de la información personal, digamos. ¿Ya? Por lo tanto, no se puede publicar en los ascensores. Ahora sí, puede estar publicada, por ejemplo, en Edifito, tú puedes entrar y ver todo lo que debe cada copropietario con la unidad. Yo no tengo por qué saber quién es el que debe. ¿Ya? También tiene que ver la protección de la información personal. Pero sí yo puedo ver que el edificio, el departamento tanto, debe tanto. O Eso es puede- información claro, exacto, la que tiene que información ser, y eso es por ley, que tiene que ser entregada a la comunidad. O sea, la comunidad puede exigir esa información. Ahora muchos condominios lo hacen, incluso hay algunos que ponen en condominios que uno entra en auto, los ponen ahí a vista y paciencia de todo, pero también lo hacen como una medida de presión para quienes no pagan deliberadamente, no porque tengan un problema laboral o porque tuvieron 1 o 2 meses de problemas, sino que simplemente se aprovechan del resto, hacen su vida normal
y uno sabe que tiene las condiciones para pagar, pero simplemente prefieren no hacerlo. No, Esa medida eso es lo último. va un poco a eso, Una, pero una actitud muy antisocial. ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es una táctica útil? Bueno, ahí el gasto común es un título ejecutivo, por lo tanto, si ya pasan más de 3 meses, se puede ya tomar acciones legales. Hoy día te pueden embargar un departamento, una propiedad, una parcela, esto se ve también en las parcelas y casas, digamos, si es que tú estás moroso al gasto común, digamos, se te puede embargar el auto, por ejemplo, se pueden tomar acciones legales respecto a la persona que no quiere pagar, tal como tú dices, hay gente fresca que lo hace, digamos. Esto se está transformando en una asesoría, en verdad, para todos los que vivimos en comunidad. Le quiero agradecer a Guillermo Márquez, gerente de tecnología de edifito.com, por haber estado con nosotros en Agenda Económica AM en CNN Chile Radio. Gracias, Guillermo. Muchas Gracias, Guillermo. Buen día. Muy buenos días. Bueno, sigamos hablando de las cuentas de la luz porque tiene al Congreso literalmente muy presionado y hoy están citados al Congreso el ministro de Energía y el ministro de Hacienda para nuevamente explicar cómo va a ser el financiamiento de este subsidio que va a ser el triple del que hay actualmente y distintos actores políticos, incluso precandidatos presidenciales no declaradas aún, como la alcaldesa de Providencia Evelyn Matei, ya mandó su mensaje diciendo que es insuficiente, pero no es la única, esto es un llamado transversal. Escuchémosla a la alcaldesa de Providencia y también a la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada comunista Carol Cariola. Ahora se ha anunciado que serían 4,7 millones, pero eso tampoco es el 60% más vulnerable. Por lo tanto, hay muchas interrogantes todavía de a quiénes les va a tocar, cómo les va a tocar. Tenemos que esperar hoy día ya el proyecto de ley, pero hay muchas dudas, hay mucha angustia, sobre todo en las personas. El segundo tema es que el plazo es absolutamente insuficiente. Nosotros calculábamos con el 40% que íbamos a atender más o menos a 11.000 personas. Ahora con estos anuncios probablemente va a ser más. Muchas de esas personas realmente no saben postular. Bueno, como yo les decía, es transversal la queja de que sería insuficiente este subsidio, aunque sea el triple que hay actualmente, lo dijo una diputada oficialista, la presidenta de la Cámara, Carol Cariola. Por supuesto que valoramos la intención de resolver el problema, pero también hemos dicho que hay que seguir explorando otros caminos. Por eso es que, por lo menos los parlamentarios y parlamentarias hemos insistido, y así se lo dijimos al ministro, que la mesa técnica revise la posibilidad de renegociación de contratos, que se revise también la posibilidad incluso de condonar los intereses, que es una propuesta que surge de parlamentarios y parlamentarios de la deuda anterior. Hay otras propuestas sobre la mesa. El ministro lo que ha dicho es que ellos tienen hoy día una propuesta, un proyecto con el que van a ingresar. El debate legislativo incorporará nuevos elementos. Los más críticos hasta ahora son del propio oficialismo. De hecho, diputados del PPD presentaron un recurso de protección no para quejarse contra este subsidio que pueden considerar de insuficiente, sino para derechamente que no se produzcan las alzas. Veamos, ya escuchamos a Camila Musante, diputada independiente pero con cupo en la bancada del PPD. Presentar un recurso que finalmente los presentan las personas en favor de quienes se van a ver afectados en su calidad de vida, quienes no van a poder alcanzar a pagar la cuenta de la luz o que van a tener que renunciar a otro gasto básico como medicamentos o la canasta básica familiar, insumos de alimentos, en favor de esas personas que me parece que es necesario recurrir de protección con una finalidad muy clara, y es que finalmente nosotros acá necesitamos congelar el alza de la tarifa mientras resolvemos en espacios como la mesa técnica, en espacios como el Congreso, desde el Ejecutivo también, cuáles van a ser todas las medidas para poder abarcar el mayor espectro posible de quienes se van a ver impactados por el alza. No hay nada como un año electoral para escuchar este tipo de cosas. Bueno, según la ministra del Interior, Carolina Toá, la posición de la diputada Musante, que comparten varios otros diputados oficialistas, como decía Nicolás Paut, es paradójica, porque no es solo un recurso contra una iniciativa del gobierno, sino también un recurso contra una ley que este mismo Parlamento aprobó hace muy poco tiempo y que fue una respuesta transversal a un problema inminente que era el alza de las cuentas de la luz. Y aquí todos cargan alguno, ¿cómo se dice? Llevan una vela en este entierro, Nicolás. Absolutamente, y uno que está absolutamente presionado es el ministro de Energía, Diego Pardow, que respondió también a estos pedidos para que sea mayor el subsidio y también a esta idea de que a través de un recurso de protección se frenen totalmente estas alzas. La posibilidad de, digamos, la interpelación es parte
las atribuciones que tiene el Congreso y si ellos deciden ejercerla, digamos, es parte de las reglas del juego. ¿Es posible, por ejemplo, derogar una ley que ya está aprobada por el Congreso, que ya es ley vigente? Derogar una ley es siempre posible, son las atribuciones que tiene el Poder Legislativo al respecto. Ahora, si derogásemos la ley de estabilización, el ajuste tarifario tendría que ser, en vez de en escalones, todo de una vez. Bueno, nosotros como gobierno somos, por cierto, muy respetuosos de una institución autónoma como son los tribunales de justicia. Si se presenta un recurso de protección ante los tribunales de justicia, son ellos los que tienen que determinar si es que procede o no acogerlo. Voy a ser súper ingenioso, ya con eso es suficientemente eléctrico el ambiente en el Congreso, Tal cual. pero a las 12:30 va a serlo aún más porque vuelve a sesionar la Comisión de Trabajo del Senado para ver el avance de la reforma de pensiones. Y soy enfático en decir ver porque no se va a votar la idea de legislar, en absoluto. ¿Por qué? Que era lo que quería el gobierno, nos dijo la ministra Jara acá el Sí, lunes. acá. Lo dijo el lunes, lo dijo varias veces, pero no se renovó la urgencia extrema, que es lo que obligaba a la comisión a votar hoy, sino que se renovó con urgencia suma. Con suma urgencia y no con discusión inmediata. Ya, exactamente. ¿Qué es lo que permite eso a la comisión? 2 semanas más de plazo y también le permite a la comisión técnica terminar su informe para eventualmente después lograr un acuerdo. Esa comisión técnica sesiona mañana jueves a las 3 de la tarde por última vez y el gobierno entonces accedió a no seguir presionando con la urgencia extrema para darle mayor tiempo a la comisión, para que se la entregue a los senadores de la Comisión de Trabajo y así puedan intentar llegar a un acuerdo. Acuerdo que se ha dicho que hay 14 puntos. Yo ayer le pregunté en Agenda Económica PM al senador Gastón Saavedra, que es parte de la comisión, ya, pero dígame en qué están de acuerdo. No le puedo decir porque se puede caer el acuerdo, entiéndame. Entonces, ¿Y qué son los uno 14 queda puntos? ahí. No me quiso decir. Pero hay 14 puntos donde hay que acordar. Tienes razón. Sí. 14 puntos donde hay acuerdo. La ministra también lo dijo, pero no nos quiso adelantar. ¿qué, po? Claro. Ya. ¿Cuál es el O acuerdo? sea, uno pensaría que hay acuerdo en que haya una entidad estatal, En que se suba la PGU, en que se suba la PGU, en que, claro, que es licitación hecho lo de que se está cartera de viendo. afiliados, Licitación de cartera. incluso que los multifondos uno ya no pueda elegir pasarse del A al B, al C cuando uno quiera, sino que sea por edad, uno Claro. por defecto, uno vaya cambiando de fondo. Bueno, eventualmente, Pero lo que sí es un límite, por lo menos para el gobierno, es, digamos, esto que llaman la reorganización de las AFP. O sea, que como industria dejen de ser lo que son y pasen a ser otra cosa. Y no todos están de acuerdo o sea, con esa figura. cambio de nombre, etcétera. Lo que no hay acuerdo es en el destino del 6%, Del 6%. o 5%, como proponen algunos. Antes de terminar, hoy se conocen nuevas proyecciones de las ventas de autos. ¿Y por qué es muy importante? Porque las ventas de autos son un muy buen termómetro del estado de la economía de nuestro país. Lo contaremos todo en Agenda Económica PM hoy a las 8. Muchas gracias, Nicolás. Que esté muy bien. Hacemos hasta una mañana. pausa y volvemos.